Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Prada. El día de hoy les vengo a exponer materiales, herramientas, equipos, camión canasta, EPP y EPC empleados en la instalación. También hablaremos sobre tipos, características, cuidados, mantenimiento de redes de distribución de energía en baja tensión y media tensión. Y anexo a esto, pues hablaremos un poco sobre casos de estudio. Como contenido tenemos una pequeña introducción. eh, Como segundo tenemos unos objetivos que por lo tanto son tanto generales como específicos. Como tercer punto tenemos una breve descripción sobre redes de distribución en media y baja tensión. De este tema pues hablaremos también sobre redes de distribución aérea y subterránea. También hablaremos un poco sobre los materiales empleados en las redes de distribución. También hablaremos sobre las herramientas que se utilizan en redes de distribución de media y baja tensión. También hablaremos sobre qué equipos se utilizan para las redes de distribución en media y baja tensión. También hablaremos un poco sobre camión canasta. También se hablará sobre los EPP y EPC empleados en la instalación. También pues anexo a esto hablaremos un poco de mantenimiento de redes de distribución en baja tensión y media tensión. También pues como había comentado, hablaré un poco sobre casos de estudio en redes de distribución en media y baja tensión. Como cuarto punto, tenemos unas pequeñas conclusiones sobre el tema, respondiendo como tal los objetivos. Después tendríamos algunas referencias bibliográficas de donde saqué todo el contenido. Y pues también tengo algunos videos para mostrarles al final que hablan un poco sobre lo que voy a exponer. Introducción. Materiales, herramientas, equipos, camión canasta, EPP y EPC empleados en la instalación y mantenimiento de redes de distribución de energía de baja y media tensión. En conjunto, es un conjunto de estos elementos que conforman una infraestructura vital para una distribución y suministro de energía eléctrica a hogares, empresas e industrias. Es muy importante conocer los diferentes materiales y equipos utilizados, así como las herramientas y medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos de dicha instalación. Reparación y mantenimiento de la red eléctrica. También es importante conocer los cuidados necesarios para mantener la seguridad de los trabajadores y del público, así como algunos casos destacados que muestran la importancia de mantenimiento adecuado de la red eléctrica. Objetivos. Como objetivo específico tengo investigar acerca de materiales, herramientas y equipos y todo lo relacionado con redes de distribución de energía en media tensión y baja tensión. En objetivos generales, pues tengo como primero conocer los materiales, herramientas y equipos necesarios para la instalación y mantenimiento de redes de distribución de energía de baja y media tensión. Como segundo tenemos identificar los tipos y características de los equipos utilizados en la instalación y mantenimiento de redes de distribución de energía de baja y media tensión. Como tercero tengo conocer los cuidados y el mantenimiento necesario para garantizar tanto la eficiencia de los materiales como las herramientas y equipos.
usados en la instalación y mantenimiento de redes de distribución de energía de baja y media tensión. Les hablaré un poco sobre el primer punto, que es redes de distribución en media y baja tensión. Las redes de distribución en media y baja tensión son las encargadas de llevar la energía eléctrica desde los puntos de entrega de las compañías distribuidoras hasta los usuarios finales, es decir, hogares, comercios e industrias. En general, las redes de distribución en media tensión abarcan tensiones entre 10 y 35 kilovoltios, mientras que las de baja tensión se encuentran entre 220 y 240 voltios. Las redes de distribución en media y baja tensión constan de una red de líneas aéreas subterráneas, transformadores y sistemas de control y protección. Pues en general las redes de media tensión se encargan de suministrar zonas urbanas y las de baja tensión son las que se encargan de suministrar energía a áreas residenciales, comerciales y pequeñas industrias. Las redes de distribución deben garantizar la calidad, continuidad y seguridad del suministro, mientras que se busca minimizar las pérdidas eléctricas y optimizar la inversión en los sistemas. Pues como pueden ver aquí al lado hay una pequeña red de distribución. Bueno, hablaremos un poco sobre redes de distribución tanto aérea como subterránea. La red de distribución subterránea son las que se utilizan para transportar energía eléctrica a través de conductores eléctricos que se encuentran enterrados en el subsuelo de las zonas urbanas y suburbanas. Estos cables suelen estar protegidos o aislados, por así decirlos, con una capa de material aislante, el cual hablaremos más adelante, para así prevenir fugas de corriente y garantizar la seguridad hacia las personas que trabajan en estas áreas. Ahora, pues la red de distribución aérea está compuesta de cableado que se encuentra suspendido en el aire, soportado por postes, torres y otros elementos de sujeción, los cuales hablaremos también más adelante, que estarán en esta diapositiva. Estos sistemas de red aérea son los que más se utilizan en zonas rurales y en lugares donde las condiciones del terreno dificultan la instalación de cables subterráneos. Redes de distribución aérea en media tensión y subterránea en media tensión. La red aérea de media tensión, pues son los conductores que están suspendidos mediante aisladores a estructuras tubulares de hormigón. Columnas metálicas son de aluminio con alma de acero, o aleación de aluminio. Pueden ser desnudos o protegidos. Los conductores protegidos son los indicados para zonas con suficiente vegetación. Red subterránea en media tensión. Los cables se disponen de zanjas con una protección metálica que impiden daños a la intemperie, y pues también previenen los daños a la instalación. En la disposición dominante en las zonas urbanas, cuando el tendido cruza calzadas o rutas,
se disponen en el interior de caños de PVC, por lo general de hierro, conocida como tubería en MT. Aquí podemos ver cómo sería la red aérea en media tensión. Y aquí también veremos cómo sería una red subterránea en media tensión, la cual pues se vería así: la calzada, la vereda, el cable multipolar. Aquí se vería la arena. Esta sería la zanja o protección, en la cual es una zona vista como una caja. Eh, Aquí vemos el cable subterráneo, caja para derivación. Esto es lo que se denomina caja de derivación. Aquí veremos la línea principal, cable de alimentación. Esto ya se vería en la parte como residencial, que sería cable de alimentación, caja de toma, caja de medidor. Aquí veríamos la pared de mampostería y pues aquí veríamos el techo. No sé si alcancen a ver bien el esquema. Eh, Como siguiente punto veremos redes de distribución aérea en baja tensión y subterránea en baja tensión. La red aérea de baja tensión en redes aéreas se utilizan conductores de cobre, aluminio y de otros materiales o aleaciones que poseen características eléctricas y mecánicas adecuadas y preferentemente aislados. Eh, Aquí veremos algunos tipos de conductores usados en redes de distribución en baja tensión. Conductores aislados, también llamados UNE con su número 21030. Tienen una tensión asignada inferior a 0,6 y 1 kilovoltio. Son cables de aislamiento de polietileno reticulado, conocidos también como XLPE. En las redes aéreas se utilizan conductores de cobre, aluminio y de otros materiales o aleaciones que poseen características eléctricas y mecánicas adecuadas y preferentemente aislados. Aquí vemos un tipo de cable. Cables en haz o también conocidos como espiral, con neutro fiador de aleación del al raya MG y conocido como Almelec para instalaciones de cables trenzados. Cables en haz, conocidos como espiral también, sin neutro para instalaciones de cables pesados o trenzados, con fiador de acero. Estos poseen buena resistencia a acciones de intemperie. Tienen una sección mínima permitida, que son el aluminio, tiene 16 milímetros cuadrados, el cobre tiene 10 milímetros cuadrados. Conductores desnudos, también conocidos como UNE 21012 o UNE 21018. Su tensión nominal inferior a 0,6 y 1 kilovoltio. Tienen una buena resistencia a acciones de intemperie. Tienen una carga de rotura mínima 400 DAN. Es el material de estos conductores, pues, es el aluminio y el cobre. Aquí podemos ver un poco las imágenes sobre la red aérea, que pues está compuesta por el apoyo final, el apoyo de alineación. Aquí veríamos un vano o luz
Aquí veríamos un apoyo de ángulo y este pues sería un apoyo de estrellamiento, que pues hablaremos sobre estos apoyos un poco más adelante. Y pues aquí vemos los tipos de cables o tipos de conductores. Este es el conductor aislado, el que les mostraba anteriormente, el que les decía, que es el UN21030, que tienen un aislamiento de polietileno reticulado XLPE, que también los vemos tanto en aluminio como en cobre. Aquí vemos los conductores desnudos UNE 21012 o UNE 21018, que también pues son en aluminio y en cobre. Red subterránea de baja tensión. En las redes subterráneas se utilizan conductores de cobre o aluminios y estarán aislados mediante compuestos poliméricos. Tienen que estar protegidos contra la corrosión que puedan generar los terrenos y para soportar los esfuerzos mecánicos a los que puedan estar sometidos. Tienen que tener una buena resistencia pues mecánica, o sea que resistan mucho el movimiento y así. Conductores aislados, también conocidos como UNE-HD 603. Su tensión de aislamiento asignada es no inferior a 0,6 y 1 kilovoltio. Algunos de los aislamientos poliméricos son policloruro de vinilo, que también es conocido como PVC, polietileno reticulado, que lo hablamos anteriormente, que es el XLPE. También tenemos el etileno propileno, que también es conocido como EPR. Estos conductores pues tienen una resistencia mecánica a acciones de terreno, tienen protección contra la corrosión y pues la sección mínima en los conductores viene desde el aluminio, que son 16 milímetros cuadrados, y el cobre, que son 6 milímetros cuadrados. Aquí podemos ver en esta imagen una red subterránea. Aquí vemos el centro de transmisión. Esta es la instalación de los de clientes, o sea, desde el punto de consumo que va a llegar a esa casa o vivienda. Y pues aquí tenemos el conductor aislado, bueno, uno de los conductores aislados, como tal, el que tengo aquí es el aluminio, y pues tendría uno de estos aislamientos poliméricos, tanto policloruro de vinilo, o puede ser también polietileno reticulado, o también el etileno propileno. Bueno, continuaré hablando sobre materiales. Algunos de los materiales utilizados en redes de distribución en media y baja tensión son los siguientes. Pues aquí tendremos una breve descripción de los materiales utilizados en las redes de distribución. Eh, Conductores eléctricos son los encargados de transportar la energía eléctrica en redes de baja tensión. Se utilizan cables de cobre o aluminio, mientras que en redes de media tensión se utilizan cables de aluminio con alma de acero. También tenemos aisladores, que se utilizan para sostener los conductores eléctricos y así evitar que entren en contacto con postes o torres para que no queden energizadas.
Estos aisladores pueden ser en porcelana, vidrio o polímero. Postes o torres. Pues estos son los elementos estructurales que sostienen las redes de distribución o, por así decirlo, los conductores eléctricos. Y pues también en los postes o torres pues van los aisladores, eh, que también pueden ser de madera, hormigón armado o acero. También en las redes de distribución pues tenemos transformadores, en los cuales son utilizados para transformar la tensión eléctrica de, de una red de alta tensión a la tensión de la red de baja o ya sea media tensión. También tenemos en las redes de distribución interruptores o seccionadores que permiten abrir o cerrar las líneas de distribución para realizar pues las maniobras de mantenimiento o reparación que requieren dichas instalaciones. También en estas instalaciones de redes tenemos algunas protecciones, las cuales se utilizan para proteger los equipos, las líneas de distribución ante sobrecargas o cortocircuitos. Y por último, pues tenemos los herrajes, que son pues los elementos que permiten unir conductores eléctricos a los aisladores, que van sobrepuestos en postes o torres. Aquí podemos ver un catálogo de acuerdo con sus normas, su fabricación, su nombre específico, por así decirlo, su ficha técnica. Entonces, pues aquí dejo el PDF y pues de ahí podrían revisar cómo se llaman específicamente y qué norma utilizan. Bueno, primero hablaremos sobre los conductores de media tensión. Como anteriormente les había dicho que iba a hablar un poco sobre conductores, pues los conductores de media tensión en las redes de distribución se componen tanto de líneas aéreas como de subterráneas. Y los materiales utilizados deben tener las siguientes características. Baja resistencia eléctrica para reducir las pérdidas por disipación de calor. Elevada resistencia mecánica para minimizar la necesidad de apoyos. Y pues reducir las roturas y también pues un precio asequible. Los principales metales utilizados son acero, cobre y aluminio. Los conductores pueden estar compuestos por un único alambre o por cables compuestos de hilos arrollados entre sí por tensión. Arrollados o enrollados, por así decirlo, que son como se muestran aquí. Cables. KHZA, cables de media tensión tipo RHZ1, con aislamiento XLPE libre de halógenos, que es pues uno de estos que encontramos aquí. Y pues es no propagador de la llama o de incendio, o sea, son autoextinguibles, por así decirlo. Son cables perfectamente adaptados para el transporte y distribución de energía en redes de media tensión. HEPSI, cable de media tensión con aislamiento HEPR, libre de halógenos y no propagador de la llama o de incendio. También es ideal para el transporte y distribución de energía en redes de media tensión. El MV00, que es un cable de media tensión con aislamiento XLPE según la norma americana, que también son usados mucho para el transporte y distribución de energía
en redes de media tensión. Tenemos otro cable que es el RHBMB, cable de media tensión en cobre y aluminio, que son utilizados para aplicaciones especiales, especialmente recomendado para instalaciones donde haya riesgo de presencia en aceites y agentes químicos, por así decirlo, zonas húmedas, tipo hidrocarburos y pues también sus derivados o relacionados sobre estos químicos. Líneas subterráneas. Pues aquí hablaremos sobre los cables que se usan para las redes subterráneas o líneas subterráneas. Los cables para las instalaciones pueden ser tripolares o unipolares. Esto quiere decir que pueden estar compuestos de varios hilos o de un solo hilo. Los aislantes utilizados en media tensión son el policioruro de vinilo, también conocido como PVC, el policloruro de vinilo o PVC, es un moderno, importante y conocido miembro de la familia de los termoplásticos. Es el polímero obtenido de dos materias primas naturales, cloruro de sodio o sal común, y propileno o gas natural, que en tanto como a materias primas naturales como el cloruro de sodio están compuestos de un 57% y en propileno o gas natural están compuestos por un 43%, siendo por lo tanto menos dependientes de recursos no renovables de otros plásticos. El polietileno reticulado, o también conocido como el XLPE, el cable XLPE es una especie de cable de polietileno reticulado que ocupa un lugar muy importante en la red eléctrica. El cable XLPE es un tipo de cable adecuado para redes de distribución de energía y otros campos, y tienen las ventajas que los cables de aislamiento de PVC no pueden comprar. Tienen una estructura simple, un peso ligero, buena resistencia al calor, gran capacidad de carga, resistencia a la corrosión química, no se derrite y tiene una alta resistencia mecánica. Otro tipo de aislantes utilizados en media tensión es el etileno propileno, EPR, y el eteno propileno de alto módulo, que también es conocido como HEPR. Estas son sus siglas utilizadas en el mercado. El caucho de etileno propileno es un tipo de caucho de etileno propileno binario. Y el caucho de etileno propileno terciario EPDM es un caucho saturado formado por la copolimerización de etileno y propileno y una pequeña cantidad de monómeros de dieno. Debido a su excelente aislamiento eléctrico, buena resistencia al ozono, humedad, calor, frío y pues algunas propiedades de envejecimiento, han sido ampliamente utilizados en cables de baja y media tensión, alta tensión e incluso ultra alta tensión. Conductores utilizados en baja tensión. Pues aquí veremos cables para paneles eléctricos, los cuales son cables muy flexibles para cableado de cuadros eléctricos, instalaciones fáciles y seguras, cables eléctricos especialmente adecuados para uso doméstico, para una instalación en locales de pública concurrencia, para derivaciones individuales y para cableado interno de armarios eléctricos.
o caja de interruptores y pequeños aparatos eléctricos. También tenemos cables de potencia, que son los cables de energía para instalaciones industriales y locales de pública concurrencia. Es habitual encontrar cables de potencia en aplicaciones para derivaciones individuales para la transmisión de potencia en todo tipo de conexiones de baja tensión para uso industrial en condiciones exigentes y para variadores de frecuencia. Sus siglas son BFD, variadores de frecuencia. También tenemos cables armados, que son cables con armaduras de aluminio o acero para instalaciones contra riesgos de agresión mecánica o trabajos pesados, por así decirlo. También pues es muy habitual encontrar cables armados en lugares ¿con qué? Con presencia de roedores, así como en instalaciones en locales de riesgo de incendio y explosión. También tenemos cables de goma. La utilización de los cables de goma extra flexibles es muy variada. Podemos encontrar cables de goma en instalaciones industriales fijas y también servicio móvil. Los cables para soldadura es conveniente que tengan la cubierta de goma, lo que permite transmitir altas corrientes entre el generador de soldadura y el electrodo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de dichos cables, de los mencionados anteriormente. Como materiales también tenemos aisladores pues, de suspensión. Los aisladores de suspensión estándar PPC tienen alta resistencia mecánica, tienen también un alto rendimiento eléctrico y pues están diseñados para cumplir con las nuevas exigencias de uso en líneas de distribución. PPC fabrica aisladores tipo suspensión con acoplamiento a rótula o horquilla, aprobados pues por la ANSI para sistemas aéreos de distribución en todo el mundo. Antes de ser expedido, cada aislante de suspensión es sometido a rigurosas pruebas eléctricas antes y después del montaje. También tenemos aisladores de soporte de línea tipo poste con extremo para atadura. El aislante soporte de línea tipo poste con extremo para atadura dispensa la necesidad de aisladores de suspensión, proporcionando protección máxima bajo descarga eléctrica severa e impacto mecánico. Diseñado para montaje vertical o angular, se encuentra disponible en variedad de pernos para crucetas de madera y acero. Todos los aisladores soporte de línea tienen tipo poste y son fabricados por PPC, que pues como mencionamos es una fábrica de aisladores. Y pues en estricta conformidad, pues todo esto es construido con los estándares de la ANSI. Aquí podemos ver los aisladores de suspensión, que son los que están arriba, y pues los aisladores de soporte de línea, que son estos, o tipo poste con extremo para atadura, que pues funcionan para extremo de atadura y ya. También tenemos pues grapas de soporte de línea, que son tipo poste de montaje horizontal y vertical. Esta empresa ofrece aisladores tipo pilar con grapa para montaje horizontal o vertical, para tensiones de 15 hasta 145 kilovoltios o kVA. Los aisladores fabricados por la empresa PPC Santana son recomendados principalmente para sostener a los conductores resistiendo esfuerzos verticales y transversales, pudiendo ser aplicada en alineación
o deflexiones. Un terminal mecánico es un terminal mecánico galvanizado es cementado sobre el tope de deflexiones, tope del aislador, pues que acomoda la abrazadera tipo muñón. Los aisladores tipo pilar de la empresa PPC Santana se montan en crucetas y estructuras con una capacidad nominal de 12,5 y 2.800 libras de fuerza cantilever. Esos aisladores son resistentes y presentan excelentes características eléctricas y mecánicas. También pues tenemos unos aisladores tipo PIN que también son fabricados por la PPC, que es una fábrica que amplía la gama de aisladores tipo PIN de baja y alta tensión, diseñado para redes de distribución y los diseños de cabeza tanto en C, en F, en K y en J, muescas laterales y en la parte superior. Admiten conductores de mayor diámetro para facilitar el amarre. Todos los tamaños del cuello cumplen con los estándares de ingeniería industrial, los cuales se pueden utilizar en lazos preformados. Carretes y tensores. La empresa PPC Insulator produce aisladores tipo carrete y tipo tensor, que son vía para proceso húmedo de la más alta calidad, en amplia gama de valores eléctricos, resistentes a la rotura mecánica. Los valores de resistencia se dan de acuerdo pues con la norma ANSI C29.4 para la resistencia de la rotura. Aquí podemos ver arriba pues la grapa de soporte de línea tipo poste para montaje horizontal vertical. Aquí tenemos aisladores pues tipo pin. Aquí tenemos carretes y tensores. Bueno, hablaremos de torres. Las torres pues son sistemas estructurales formados por perfiles tipo L, placas de unión y pernos, pero para un análisis idealizado se las considera como un conjunto de barras unidas mediante nodos. Las torres son construidas para soportar pues dichos cables conductores. El cable se guarda. Recuerde que pues el guarda sirve para el apantallamiento en forma de sombrilla para proteger los conductores contra descargas atmosféricas. Y pues en la actualidad también se usan para transmisión de datos por medio de fibra óptica. Tipos de torres. Como ya lo habíamos mencionado, para las torres aplican prácticamente las mismas disposiciones y configuraciones estructurales. Uno de los tipos de torres pues son suspensión, que soportan el peso de los cables, cadenas de aisladores y herrajes, además del viento transversal, siendo las cargas longitudinales despreciables. Son usadas en los tramos rectos de la vía de la línea de transmisión. Por otro lado, son estructuras muy livianas, por lo general de celosía NX. Aquí podemos ver unos tipos de torres, que pues este sería tipo suspensión. Bueno, hablaremos un poco también de torres de retención, que también es conocido como tangencial o referencia. Soportan las mismas cargas que las torres de suspensión, sumando a ello las cargas pues transversales producidas por el ángulo entre los conductores de llegada y los de salida. De esta manera son usados en los tramos donde se requiere un cambio de dirección, en las líneas de transmisión para sortear obstáculos como vías, montañas o poblados. Estas torres necesariamente son las más robustas que las torres de suspensión. Por lo general,
tienen una apertura mayor entre las patas para soportar mayor flector generado por los conductores, o por así decirlo, su peso. Torres tipo terminal o retención en terminal o también remate son construidas al inicio y al final de una línea de transmisión. Soportan una considerable carga longitudinal que pues genera un momento flector importante para el análisis o cálculo mecánico. En razón a lo anterior, este tipo de torres son las más robustas de la línea y se deben tener especialmente cuidado en sus cimentaciones. Aquí podemos ver una torre de retención o, por así decirlo, tangencial o referencia. Aquí podemos ver una torre tipo terminal o retención en terminal o remate. Postes son los elementos estructurales utilizados como apoyos de los sistemas de distribución aéreos y alumbrado público, y en algunos casos también en líneas de transmisión, como se menciona anteriormente. En cuanto a su estructura, puede ser monolíticos, una sola sección, y seccionados. Y en cuanto al material de fabricación, puede ser de concreto y livianos, utilizados generalmente en zonas rurales de difícil acceso. Pues siendo estos últimos también pueden ser vistos en madera, también metálicos o también en poliéster reforzado en fibra de vidrio. Tenemos también postes tanto de 8 metros como de 10 metros, de 12 metros, de 14 metros y postes hasta de 16 metros. Los postes de concreto u hormigón en cuanto a su fabricación pueden ser de los siguientes tipos. Concreto armado o reforzado. Concreto estructural reforzado con barras de acero corrugado que trabajan principalmente para la tracción, que actúan de forma conjunta con el fin de contrarrestar los esfuerzos producidos por las cargas actuantes. También tenemos el concreto pretrenzado, que es un concreto estructural que le ha transferido esfuerzos de comprensión mediante cables previamente trenzados, con el fin de reducir los esfuerzos potenciales de tracción en el concreto pues, usados por las cargas actuantes. En general, para cualquiera de los tipos de materiales mencionados, aplican las mismas características técnicas principales en cuanto a la longitud de metros y resistencia mecánica o carga de ruptura en kilogramos fuerza. Aquí podemos ver pues unos postes tipo concreto o armado reforzado o concreto prensado. Pues en los postes tenemos unas líneas de marcación que nos indican lo siguiente, así como podemos ver aquí en este diagrama o dibujo, que pues nos indican las líneas de gravedad, el cual indican el punto transversal de balaza o equilibrio de poste, para su manipulación e izaje antes del hincado, teniendo en cuenta que por su conicidad se concreta una mayor parte del peso hacia la base, de manera que su centro de peso no es el mismo centro longitudinal. También tenemos una línea de carga de ruptura. Indica el punto transversal a 20 centímetros de la cima, o también, por así decirlo, a 0,2 metros. Y a partir del cual se viste o monta la estructura hacia abajo, siendo este un punto donde se debe garantizar la carga de ruptura especificada por el apoyo. Recordaremos que pues dicha carga de ruptura será aquella que produce el colapso estructural del poste por influencia del acero.
por aplastamiento del concreto y por ambas causas. Simultáneamente, esto quiere decir que al ser puesto en servicios no podrán ser sometidos a su totalidad de dicha carga mecánica, sino pues a una carga de trabajo del 40%, conforme a un coeficiente de seguridad de 2.5. Carga de servicio o de trabajo. Pues es la carga máxima a la cual puede ser sometido el poste sin que se presenten deformaciones superiores a las permitidas, siendo aplicada en sentido normal al eje, a 20 centímetros de la cima. Como pues se mencionó en el anterior párrafo, para los postes esta carga será de 40% de la carga de estructura. Por ejemplo, para un poste de 750 kilogramos, la carga de trabajo será de 300 kilogramos.